interesante porque eu había un pouco pensado dedicarme estos últimos años más al pase, né? Dado que, digamos, dentro da escola, en sus orígenes, nos inicios, a persoa que levou sempre na frente, lutou pelo pase na escola fui eu, né? Y dije, me voy a dedicar a eso. Y justo escribo un libro para el gran público, todo lo contrario. Eh, fue una... Yo que lo escribí sin darme cuenta. Mm. Me di cuenta que era un libro después, y más por influencia de dos otros que de mí mismo. Eh, me instaron más a publicarlo. Yo decía, no, no quiero. Eh, y me sorprende todavía pequeñas cosas que las personas me comentan que les impactan tanto, y que de alguna forma las coloco como no tan impactantes. Sin embargo, yo sé que son trascendentes, ¿eh? Eh, Si bien eu falei esto para gran público, en este momento estoy falando para un público más restrito, eu Sí. inmerso. Entonces, hay dos o tres cuestiones que repiensan el psicoanálisis de alguna forma que valga la pena colocar. El primero, estamos todos de acuerdo y que es el título, es que hay un luto por sí. Eh, Lembro a vos que el texto de Freud, L'última melancolía, que es uno de los más lindos que él escribe Ujú. en 1917, ¿eh? Que lo escribe en contacto con Abraham, que también trabajaba un mismo asunto. Eh, comienza diciendo que un sujeto, a través de su juicio de realidades, descubre, se da cuenta, toma conciencia de que el objeto no existe más. Ujú. Puede encontrar otras soluciones, por ejemplo, lo que llama alucinación desiderativa, de deseo. Como el deseo es tan fuerte, lo sigue viendo vivo, digamos así. Es Freud, en la edición metapsicológica Teoría de los Sueños, también fala de eso. Entonces, el juicio de realidad es tal vez el punto difícil para Aurelio. Darse cuenta de en qué punto de realidad suavelice lo TI. Freud también dice que hay tres grandes ataques al sujeto con la edad: a cabeza, o corpo o as dúas. Ujú. Y dice que él tiene a sorte, lo consideran una sorte, que las tres él ha conservado bien a cabeza. De alguna forma, a unos 93 años, puedo decir lo mismo. Mi cuerpo me está dando bastante trabajo y por suerte mi cabeza no me da tanto trabajo. Es lo que me sostiene. Eh, entonces, darnos cuenta, el juicio de realidad implica darnos cuenta de cuál es un nivel, hasta dónde podemos ir, qué es lo que podemos realizar, qué es lo que hemos perdido. Yo doy un ejemplo ahí sobre pesquisando qué es un objeto perdido, porque si hay luto, hay objeto perdido. ¿Cuál es el objeto que pierde Novelio? No es un objeto, sí, es un objeto, a juventud. Perde a juventud, pero a juventud es muchas cosas. Mm. Eh, y en cada sujeto implica más sufrimiento una cosa que otra. Para un deportista, naturalmente, perder la velocidad o la capacidad de pular, etcétera,
es fundamental en su vida. ¿Eh? Para una persona que se dedica a otras cosas es menos. No puede caminar o no puede hacer ciertas actividades que antes hacía. Pero lo importante es tener una noción clara del objeto que se pierde. Pongo, por ejemplo, que a los 65 años yo era corredor de rúa. Siempre fui deportista, hice muchos deportes, fundamentalmente tenis, natación y correr. Y fui campeón mayano veteranos de maratona. Y relato los últimos kilómetros cuando el que venía segundo me quería pasar, ¿no? Y yo sufría porque ya doía el cuerpo. Eh, Son 42 kilómetros, debíamos estar el kilómetro 40 y el cara empezó a insistir en pasarme y yo eh, lutaba la cabeza, lutaba. Lo de ellos pasar, qué idiotez estar haciendo esto, correr en medio de una calle, destruyéndose la vida. Me daba argumentos y después me daba otros argumentos. No, yo estudié, quise ganar, no quiero ganar, no me vengas con eso. Ahora en este momento no es para dudar, ahora es para ganar. Después lo discutimos. Mm, En fin, eh, ¿qué perdí? ¿Cuál es el objeto que yo perdí? Ese corredor de 65 años en unos ojos. ujú, Hoy por la mañana acordé, di 2 vueltas caminando rápido por la piscina, hice algunos ejercicios y subí. 2 vueltas alrededor de la piscina. Para quien corría 42 kilómetros, 15 kilómetros todos los días. Es una pérdida. Yo ujú, tengo que hacer un luto por eso. Pero para eso tengo que localizar lo que he perdido. Cada uno de nosotros tiene que localizar qué son los puntos que perdió. ujú, ¿Cuáles son los puntos más dolorosos que perdió? Porque también se pierde mucho en el campo de la sexualidad. Você não é más a persona agradarla, en fin, enamorar, etcétera, eh, porque no tiene condiciones, porque no tiene cuerpo, porque no tiene, incluso porque sexualmente puede llegar a un momento en que no tiene un rendimiento mayor, ni un deseo siquiera del mismo nivel que tenía en otros momentos. Entonces, un luto creo que es fundamental y que dentro de un luto hay que localizar el objeto perdido. El otro punto central que yo que conozco es en el sexo, que hay un retroceso al narcisismo y al autoerotismo. ujú, A descoberta en la serie de personas ancianas que he atendido, todas retornan a un autoerotismo. Les da mucha vergüenza. Han sido personas que han tenido una vida sexual activa, que han sido hombres poderosos, mayoría hombres, ¿no? Eh, y que en este momento no tienen ninguna condición, más se satisfacen autoeróticamente. Eso les da mucha vergüenza porque la juventud ujú, es ante un insulto, ¿no? Decir a una persona que se satisface sozinha. Eh, Más es un modo en que ellos posen. El primer, eh, la persona que inició esto, que fue un colega, amigo, compañero de lutas universitarias, que me pidió ahora porque tuvo un ataque de pánico, que había leído un libro, ujú, descubrió que si él acariciaba a mujer acariciaba a él a costas, a cabeza, y él y Socinio se tocaban, llegaban a un placer muy intenso. Fue la primera vez que vi
eso, y después lo continúo viendo permanentemente en todos los demás ancianos. Es decir, que hay un sexo, pero es un sexo diferente y que da un poco de vergüenza para un hombre adulto que ha tenido una vida activa, este, voltar atrás, digamos así, a la preadolescencia, ¿eh? Eh, Desde una perspectiva psicoanalítica, creo que son los dos puntos centrales sobre los cuales se trabaja. Eh, lo demás son, que esto es más circunstanciales. La idea de ser inmortal, la posibilidad de, en fin, o difícil que es pensar en la inmortalidad. Y la mayoría de las personas que se plantean eso, se plantean más bien como un castigo, la inmortalidad, que como una adquisición o como una ventaja. ¿Eh? Parece natural, parece, en fin, pues, natural es una palabra difícil, pero es evidente que hay un inicio, un medio y un fin. Y que lo importante, y que me parece que culturalmente no le damos valor, es que un fin es un periodo de la vida y que hay que vivir un fin también. Ujú, Y que no hay que tratar de vivirlo como joven, hay que tratarlo de vivir como velho que tiene un fin ujú, y que es así, y que está bien que sea así, ujú, y que no podría ser de otra manera, y que ciertas cosas que perdemos, como eu coloco, por ejemplo, eu estou con meu filho, minha filha, meu genro, una cantidad de jóvenes, yo me doy muy bien con él y conversar, mas en algún momento se crea un tipo de conversa entre ellos, incluso con palabras que eu no entiendo, ¿no? En una velocidad diferente de la mía, y yo sé que fico fuera. Y yo acho que está bien también, que no es posible tener 93 años y es estar dentro de una conversa de hombres de 40, 45 años, como si tuviera 45 cuando tiene 93. Es claro que cuando hablamos de los rehenes de Israel o de la bomba atómica en tal lugar, que tenga 45, que tenga 93, hablamos de igual a igual. Pero en la broma del día a día, en la conversa fluida al final de un almuerzo, una cosa así, es diferente, ¿no? Cuando hablamos a serio, digamos, es una cosa. Y cuando se habla en la conversa rápida, ahí ficamos afuera. ujú, ¿Mm? Y hay que aceptarlo, porque hay otras formas de divertirse, el mundo es diferente también. ¿Mm? Coloco algo de inteligencia artificial porque me parece que hay una rejeição nos velhos a los aparelhos modernos. Y yo creo que es imprescindible, tentarse mantener lo más próximo que uno puede de, de trabajar y de usar las, los instrumentos actuales de trabajo. Por ejemplo, la inteligencia artificial. Me parece que es interesantísimo, que hay que consultar la inteligencia artificial, ¿no? Yo coloco inclusive sí, una citación y lo faço a propósito, ¿no? No porque sea tan grandiosa, sino porque para mostrar que yo trabajo con la inteligencia artificial, ¿no? Porque es un libro de Belio para Belio, ¿no? ujú, Entonces, escuten, eu conseguí, ustedes también consiguen. Eh, en fin. Estas serían algunas de las cuestiones globales que puedo decirles. Lo que sí les puedo decir es que me sorprendió el éxito que tuvo, la cantidad inmensa de libros que se han vendido, inmensa. Es un bestseller. ujú, Eh, para mí una sorpresa inmensa también, muy grande. Me sorprendió, eh, bueno, yo sé
que Alexandra Adona de Grama, que es psicoanalista también, Alejandra Gleice, né? Alexandra Gleis, escribió a la contratapa muy cariñosa, digamos así. Y en el segundo libro, Adolescencia, que está para salir la semana próxima, él Ah, hace un prólogo que recomiendo que lo lean, ujú, porque discute qué puede editar como psicoanálisis una editora de psicoanálisis. Si este es un libro que cabe en una editora de psicoanálisis o es un libro que debe ir a los libros que van para novelas, romances, etcétera. Y ella defiende que se puede colocar como libro de psicoanálisis sí. y las razones que da son sumamente interesantes. Está muy bien escrito. Un prólogo les recomiendo que lo lean. Tal vez vamos a las preguntas de vocês o al debate, abrimos a lo que... ótimo, Bernardino. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que seu livro não é só de velho para velhos, é de Sim. vivo para vivos. Porque ele fala muito para a gente também, que tem 40, 50 anos aí, Uhum. fala, é um livro de vivo para vivos. E eu agradeço muito, por isso, inclusive. Acho que Uhum. a gente pode voltar num ponto que você fala do vínculo, né? Da importância do vínculo para os vivos, efetivamente, e que às vezes a experiência de solidão se impõe para os velhos. Estão entre pessoas, mas não têm vínculos, né? É, você é uma pessoa que participou da constituição da EBP, né? É, porque uma experiência de escola, por exemplo, pode ser tão determinante na prática e na experiência de um psicanalista, no seu cotidiano? Yo pienso que si usted toma el psicoanálisis como fue para mí, eh, podría decir, en cierto sentido, junto con mi familia, es mi vida. Si yo tuviera una fábrica de resortes para automóviles, también sería mi vida y sería muy importante para mí. Entonces, yo creo que de alguna forma, nos, los psicoanalistas, tenemos una profesión se encarna de tal manera que se hace parte de la vida, Uhum. que, que llega un momento que nos somos psicoanalistas, Uhum. no apenas somos, claro que somos psicoanalistas cuando tenemos una realizante en el diván y fuera de eso pero no, también somos psicoanalistas. Pasa a ser parte de de nuestras células el psicoanálisis, ¿no? Eh, incluso vamos ficando sozinhos. Por ejemplo, no tengo ningún amigo mío está vivo, todos muertos. No tengo ni un solo amigo de juventud que esté vivo. Todos muertos. Son mi cuñado, que tiene un año menos que yo, que es idoso, eh, que es más bello, que es bello y que está vivo. Todo el resto de las personas, entonces, ciertas cosas de las cuales uno falaba, desaparecen, no sé, no tiene con quién falar tampoco de todo eso. Va ficando sozinho. Me refiero ahí a una cierta soledad afectiva, mm, eh, porque, por ejemplo, uno está bien cuidado, dice, le pasan cremas, le ponen estos, si tiene una pequeña lastimadura en tal lugar, se la curan de manera especial. Es decir, bien cuidado está, pero no es lo mismo estar bien cuidado que tener un amor, Uhum. Uhum. que dormir con una compañera. No es igual. Por más cremas buenas que a uno le hayan puesto, la crema de la mano de su compañera no es lo mismo.
no es por protocolo. Somos bien cuidados por protocolo. A esa soledad me refiero. Yo me paro así, viene la moza y chup, 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 me pone crema en todo el cuerpo. Yo estoy fenómeno, muy bien, muy obrigado. Eh, pero no es lo mismo Uhum. que meterme en la cama con mi esposa y dormir abrazado. Y Uhum. eso no es más. Então, Eh, es una soledad un triste. Yo creo que es posiblemente lo más difícil para ellos. Porque yo me puedo considerar absolutamente privilegiado, digamos así. Tengo una relación muy boa con mis hijos, con mis netos. En fin, hace 20 minutos pasó uno de mis yernos por acá y me dice, estos días que, en fin, esto socinio para algunas cuestiones, voy a pasar todos los días, un beso, vamos a tomar café, ¿no? Es decir, no es que esto socinio, sin uhum. embargo hay una soledad última que vos tenés muy bello, que es triste. Hum. Vos tenés alegrías, pero no es un estado alegre en la vida. Uhum. No, yo he tenido una gran alegría con este libro. Me impulsó a escribir el segundo libro, que, que va por la vía del conto, que, que, que me divertí, pero muchísimo, escribiendo los dos contos, inventando los dos contos. Pero me Uhum. divertí muchísimo, la pasé fantástico. Sozinho con mi computador. Mas tem algo aí, Bernardino, dessa escrita que ela é solitária mesmo, né? Eh, E a gente ficou se perguntando assim, que importância que que o laço com a escola, né? Você fez muitos laços de amizade, né? E também de uma transferência de trabalho, mas qual que é o lugar assim que você localiza na sua relação entre psicanalista e escola, assim, porque uma experiência de escola pode ser tão determinante na prática do psicanalista também, não é? Mas, Eu acho que el peligro más grande que tienen los psicoanalistas, la doencia de los psicoanalistas, es la sim, infatuación. é a Infatuación, infatuação. Uhum, es lo que dice Lacan, ¿no? sim, Sentirse más de lo que uno es, ¿no? uhum, Infatuado es un pavón cuando se pone así, ¿eh? sim, Entonces, eh, hay un saber que es eh, expuesto y hay un saber que es suposto. En sim, el suposto saber, nos podemos, si ficamos solo no suposto saber, podemos vir a ficar pavões, sim, porque tenemos un grupo de jóvenes estudiantes de psicología que oyen nuestras maravillosas clases, aula, y sienten que somos una maravilla, y ficamos en ese pequeño grupo montado sobre el saber suposto. uhum, Lacan dice, ten que haber saber exposto. Y el saber exposto es el mismo saber exponlo ante tus colegas, sim, es decir, poder soportar la crítica a las ideas. uhum, Eh, había acá en Bahía un colega que decía que la enfermedad psicosomática era era una categoría como psicosis, neurosis eh, y dolencia psicosomática. uhum, Eh, Y le decíamos, no, la deficiencia psicosomática es trans, está en todos lados. Hay
psicóticos con enfermedades psicosomáticas, hay neuróticos con enfermedades, no sé, hay perversos posiblemente también. Entonces, la enfermedad psicosomática es transneurótica, acompaña a todos, no es ella en sí. ¿Eh? Eh, pero eso, si esa persona dice eso en un congreso en París, lo matan. Se matan de risa del cara. Los franceses que son duros, pues no somos más suaves, más cariñosos, ¿eh? Pero los franceses que son re duros con la crítica, lo matan directamente, una persona que dice. ¿Eh? Eh, para mí, escuela fue importante desde el inicio, porque yo entré en la IPA. Sim. Yo estudiaba Derecho y dejé Derecho. Hice ingreso a medicina, el vestibular de medicina, entré a medicina y estudié medicina porque solo podía ser médico para ser psicoanalista. No existía psicología en aquella época. Uhum. Entonces fui médico y entré. Y entré ya en la APA, en la International Psychoanalytic, ya fui destacado, digamos, me interesaba profundamente el psicoanálisis. Tanto es así que esto es un poco una fofoca que eu gosto, vaidosa, É, mas, ó, un poco vaidosa, porque en el Congreso de Copenhague de 1963, creo, eh, los mejores alumnos de cada instituto fueron convidados a jantar con Ana Freud. sim. Y yo fui por la IPA de Buenos Aires, así que llanté con Ana Freud. En un restaurante de Copenhague, que es una ciudad muy, muy, muy linda y muy Uhum. la París de Escandinavia, Muito por, lindo. a París de Escandinavia la llaman a Copenhague. Eh, entonces para mí fue siempre importante. La IPA ya era importante. Era Sim. evidente que yo iba a ser un día presidente de la IPA. Ya se veía. Yo sabía que eso iba a suceder. Es decir, Eusaída Ipa en aquel periodo conturbado, eh, seis socios sin ningún grupo, y en la renuncia puse que renunciaba a la IPA, pero no renunciaba al psicoanálisis. Uhum. Bernardino, essa é uma questão bem interessante. Como é que foi essa saída da IPA e a chegada, por exemplo, na escola do Lacan? La salida de IPA fue un problema en que AIPA se dividió en dos grupos que se comenzaron a definir políticamente en la lucha política diaria. Uhum. Hum, Piense que en aquella época había lucha de bombas y era guerra, se llamaba la guerra suya, ¿no? Pero había uhum, un cierto estado de guerra, no era fácil. Aquí estamos. Eh, yo participaba de la cátedra de psicología médica, era profesor adjunto, y dirigía toda la parte de internación, ¿no? De atendimiento al público. Inclusive hicimos una inversión sobre la base de que toda demanda de análisis es una urgencia. Uhum. ¿Mm? Y por lo tanto, cuando las personas venían y pedían hora, le decían, venga la semana que viene o el mes que viene a ver al doctor fulano y le daban un papelcillo. No, entonces no hicimos ababeso, pusimos la sala de espera en la frente y la secretaria atrás. De manera que la persona entraba y se encontraba con un analista. Uhum. Y su primera entrevista era con un analista. ¿Qué le pasa? Era analítica la primera. Después iba
a la secretaria y hacía los trámites formales para iniciar su trabajo. Este, hicimos una serie de ese tipo de cosas. Es decir, eu fora de Escuela de Lacan, que no existía en ese momento, eh, era una persona extremadamente dedicada al tema. Y ya había un grupo que leía Freud de otra manera, que correspondería a la planche y Pontalís, Uhum, la lectura a la planche, que no es la misma que tenían otros. Yo uhum. estaba en ese grupo, se nota que buscando algo nuevo. Tengo un amigo argentino, filósofo, se llama Tomás Abraham, Mas, ó, que vino a Bahía a pasar unos días a mi casa de veraneo, eh, y traía el seminario de Lacan traducido al castellano. Empezó a aparecer. Ahí yo le dije, de ya conmigo, que acá no se consigue, y vos te compras otro ¿verdad? Cuando llegas. Ok, ok. Y ahí lo empecé a leer. Y yo tenía un grupo que daba, discutíamos aulas y clínica, etcétera. Y a partir de ahí yo empecé a decir lo que iba leyendo de Lacan. Y yo lembro cuando leí el capítulo 4 que fala de da viaje de Freud eh, a Italia y del esquecimiento del nome, y ahí fala de una transferencia simbólica, por la hum, primera vez. Dice que el error, o erro de los post-freudianos ha sido ficar en una transferencia imaginaria. sim. Ese fue el punto que me enganchó a mí a Lacan. Que Ah, legal. Que bacana. Dije, transferencia simbólica. A ver, me voy a poner a estudiar este asunto. Ahí entré a Lacan. El Hum, segundo punto que me tocó Lacan fue en la dirección de un tratamiento del principio de su poder, que me parece un texto magnífico. Sim. Y dice que o analista piensa que nace analista y por eso va cargando las malas tan pesadas sin darse cuenta que lo que eleva no son libros sino tijolos. Y yo miré y dije, tijolos, yo llevo tijolos, yo vengo cargando tijolos. Uhum, Y en la IPA no se estudia, no se estudiaba, se estudiaba muy poco y muy uhum, mal. Y fue por el instituto que Lacan salió de la IPA. Realmente la crítica principal de él no fue a la institución, fue al instituto. Tanto que él fue la excomunión de Eli no fue que sea psicoanalista, sino que ensine en un instituto y que tenga pacientes didácticos, como se llamaba. uhum, Entonces, se enseñaba muy mal. Eh, y conocí a Miller, comencé a leer algunas cosas de Eli. Lo conocí en un congreso, el primer congreso que hubo en Buenos Aires, que fue el segundo congreso eh, del campo freudiano. Estuvimos conversando y él me convidó a ir a París, al próximo congreso que fue sobre histeria. No sé por qué estoy hablando tanto de cosas personales, pero bueno, estoy haciendo asociación libre yo también. Eh, y ahí, de alguna forma, yo decidí analizarme en la clínica lacaniana
y me dediqué fui a mão direita de Miller en la fundación da Escola Brasilera. Uhum, Es decir, fui el primer presidente, eh, fui 2 años seguidos presidente, que generalmente es uno. El primer presidente fue por 2 años. Y realmente fui a mão direita de Miller, porque la escuela la fundó Miller. La verdad es uhum, esa. Yo fui uno dos brazos de Miller para fundar la escuela. sim. Yo me gustó decir que fui el brazo principal, pero bueno, todos los brazos son importantes. Uhum, Uhum. Este fue uno de los brazos importantes que tuvo Miller para fundar. Y de alguna forma dediqué mi vida a eso. Y en el Instituto de Bahía nos tenemos un curso regular, que así se llama, que hace lectura y comentario de todo Freud, y tenemos un curso de posgrado que está articulado a las universidades, que hace lectura y comentario de toda la obra de Lacan. No lee todos los textos de Lacan, pero digamos de cada etapa, uhum, divide Lacan en tres consistencias clínicas: el significante, un fantasma y un santón. Entonces, leemos algunos libros sobre el significante, algunos textos, algunos sobre el fantasma, poco, y sobre el santón. Pero se leen textos y se discuten, ¿eh? Eh, y creo que es el único lugar donde hay ese tipo de ensino así tan organizado. Tanto que mi afilia, que no sé, mi afilia de psicoanalista en París, esa está en la turma que actualmente dirigen a Asociación Mundial, y me dice: meu pai, eu teria adorado ter un curso como el que hacen uhum, ustedes, que te organice la lectura de Freud de esa manera y te organice la lectura de Lacan de esa manera. Después de haber, ahora, en este momento de la vida, digamos, del estudio, vos se meterse en un campo y donde lee todo Lacan, o lo principal de los uhum, tres grandes momentos de Lacan, es realmente una cosa extremadamente interesante. Porque mientras más uno sabe, más interesante es la lectura, Hum. más suco uno saca cuando sabe. uhum, Nos fuimos un poco del libro en sí, ¿no? Eh, eu acho que tal vez todo esto, todas estas experiencias, de alguna forma indirecta, están volcadas en ese libro. sim. Mi experiencia, que ha sido una vida alegre, de actividad física y de mucha actividad intelectual, de mucha lectura y escritura. He escrito muchos textos, ¿eh? Uhum, Y en rigor, yo dije: pucha, yo escribí un Capuniano, lo organicé, lo escribí todo. Hay algunos textos magníficos, como sim. eh, hay varios textos magníficos. Más, yo creo que es lo más importante que yo escribí, un Capuniano. Uhum, Y que o bestseller sea el libriño de los Belios, digamos así, me impactó. Yo lo entiendo porque el otro libro no es un libro para cualquiera, es un libro uhum, que está empezándose ahora a vender. uhum, Es decir, es de venta tardía. En cambio, este libro sobre Abelice fue de venta inmediata. En la primera semana vendió el máximo de venta, fue un bestseller. Es decir, eh, a la altura de los grandes libros que se venden en inmensa cantidad, a la altura de eso estuvo. Eh, Bernardino, mas a gente teve a sensação de que os dois livros conversam muito, por exemplo, tem uma busca pelo novo que você localizou lá na sua saída da IPA, tem a atenção pela transferência simbólica,
pela sí, direção do tratamento, e também essa busca pelo novo está agora, por exemplo, nisso que você fala, de quais são as possibilidades que o seu corpo, a sua existência de velho tem agora, e no seu interesse, por exemplo, pela IA, isso não é qualquer coisa, né? uhum, E nos dois textos, você fala bastante do instante de ver, da importância, do instante de ver. Você poderia falar um pouco mais, desse ponto, como uma psicanálise pode, produzir isso, dar lugar para isso? sí. Veja, eu acho que esta es longa la historia. O ser humano se guiaba pelo olfato, pelo Uhum. olfato. Y fue una grande mudanza pasar a la vista. Digamos que a visión superó o olfato. Nós, eh, lo que nos puso en la bípeda estación fue la pulsión escópica. Y cuando empezamos a ver mal, la pulsión escópica fabricó los óculos y el web. Todo eso son el teléfono celular. Son todos inventos de la pulsión escópica Uhum. para no ver, porque la pulsión escópica es la única que solo mirar, el acto de mirar ya satisface. uhum, Es la única que el puro acto satisface. Uhum. Alendas de las derivaciones que tiene de ser mirados, se hacer olear, etc. Eh, entonces pasamos a la pulsión escópica. Y en la pulsión escópica se produce un fenómeno sumamente interesante, que es que lo que uno ve sabe de eso que ve, sabe que lo ve. Hay una relación entre un saber y un ver. Uhum. Cuando você ve, eu vejo que a senhora está ahí frente a mí, ouvindo y moviendo la cabeza. Y yo sé que está escuchando, que está diciendo que está de acuerdo, eh, que se sonríe, que gosta. Todo eso estoy viendo. Y Sim. mi interpretando todo eso, dándoles un sentido. Pero desde mí, eu dou un sentido. Entonces, eu parto da pulsión escópica como el fundamento en este momento del ser humano. Lo que gobierna el mundo en este momento, un ser humano, es la pulsión escópica. Por otro lado, la información que nos da una lámina para ver es inmensa comparada con lo que nos da una escritura escrita, digamos. Una página escrita nos da una información y una página con una lámina nos puede dar una información inmensa, ¿no es cierto? En el ver hay una capacidad inmensa de información. Eh, entonces, no podemos mirar algo, ver una menina danzando en una fiesta con un menino y los vemos danzar. Pero en un momento podemos, mirando lo mismo que estábamos mirando, ver que entre los dos algo acontece, que hay un amor en nacimiento, que hay un algo surgiendo entre ellos, digamos así. Eso lo vemos, Uhum. pero eso no lo vemos de a poco, eso hay un momento en que vemos eso. Yo acho que después comprendemos, sí, claro, se están danzando, se está tratando de formar un casal, en fin, hacer lo que ellos quieran.
Ah, mas no es la visión del todo que estamos viendo. Yo puedo ver un pájaro voando y puedo ver 10 pájaros voando. Y en determinado momento ver un movimiento especial. Hay un instante en que yo veo algo que me hace entender que el voar tiene determinada cosa. Y digo esto porque vi un pájaro volando aquí enfrente que hacía así y yo dije, qué raro cómo cayó para el costado. Eh, Ese instante no es un instante al cual llegamos por pensamiento y por el cálculo matemático, ni por el razonamiento lógico. No hay un razonamiento lógico por el cual yo llego a una conclusión. Hay un clic por el cual yo llego a una conclusión. Y dice Pascal, citado por Miller, que se ve a cosas todas juntas, se Uhum, ve como una unidad toda junta. Es un saber global. Ahora me doy cuenta de tal cosa, como un todo. Sé la cosa toda, mas no llegué a ella porque fui pensando y pensando y pensando y llegué, uhum, sino que yo estaba pensando en eso. Newton, a masa, eso es un instante de ver. uhum, Ahora, el instante de ver no siempre acontece porque sí, acontece en alguien que está ligado a eso. Por ejemplo, Newton estaba pensando, está en postura una ley de gravedad. Inventó el cálculo infinitesimal, que es algo dificilísimo. En una noche inventó el cálculo infinitesimal para poder hacer una cuenta, para poder seguir trabajando una cosa de él. Era un monstruo. Él y vio caer una masa, si es verdad de la historia. Y eso tuvo un instante de ver, porque todo lo que estudiaba no le había servido. Y de repente una manzana que cae, clic, y él se uhum. da cuenta de la teoría de la gravedad. Eso es un instante de ver. ¿Un instante de ver se da en cualquiera? No, se da en los que tiene algo que puede interesarle. No hay instante de ver sueltos así. Vamos bien. Yo camino, veo una masa que cae y digo, hay ley de gravedad. No, es decir, estoy pensando en la transferencia simbólica y en todo momento, y en un momento digo, "Pa, esta es, acá. Uhum. Ese es el instante de ver. Pero eso Mas, es sobre un tema que eu estaba interesado también, sí. mas esse ponto, né, do instante de ver, o clique, ele já estaria ligado ao instante de ver e um concluir, não? Como é que. Porque, Puede ser, a veces, el sim, instante de ver es un momento de concluir. sim, um clique. Quando você diz o clique, ele não é ser uma conclusão, não é? Parece que é uma condensação aí do Sí. ver e Muchas decidir. veces el tiempo de comprender queda condensado, Sim? apartado, digamos así, eh, o producido a alta velocidad por el instante de ver. Eh, y que llegue a una conclusión. Mas él estaba perto de una conclusión, en este Sim. caso. Y por eso llega. Y hay instantes de ver que no se llega a conclusión, apenas a ver, como Uhum. que sería el caso menos interesante de la menina con el menino. No es que uno llega a conclusión, uno piensa, bueno, veo que eso está en curso, Sim. É uma abertura. es una abertura. Este, Usted me faló de otro asunto. Você me falou, Diego, de algo que Não, foi isso mesmo me que interesaba. Era do instante de ver mesmo, mas é interessante que você fala do instante de ver, parece que quando ele pode abrir uma problemática, ou ele pode surgir porque tem já uma pergunta do sujeito em jogo, né? Isso me parece importante.
quando você cierto. fala, por exemplo, ali do Newton, que ele estava em busca de algo. O instante se dá porque tem algo da libido do sujeito implicado, né? Efectivamente, en las grandes descubiertas sí puede haber instantes de ver este, que dan apenas por una coincidencia, casualidad o como quieras llamarlo, Uhum. pero fundamentalmente sí. En este momento, por ejemplo, a mí me preocupa lo siguiente. Hum, ¿Existe alguien en análisis? Porque el ataque más fuerte que hemos tenido al psicoanálisis, que siempre hemos tenido, en este momento es hacer una sesión por semana hum, o dos, porque no hay condición, es el ataque a la regla fundamental. La regla fundamental dice que hay que reunirse todos los días para que uno pueda hablar de cualquier cosa. Cuando usted va una semana, usted hace una reflexión sobre lo que le está pasando, pero no hace este, asociación libre. No se sienta y habla de cualquier cosa absolutamente, porque sabe que va a pasar una semana y va a ficar pindurado eso en nada. Entonces, yo creo que es gravísimo, porque eh, ¿cómo hacemos para que una persona haga 5 sesiones por semana? 6 y 7 sesiones por semana, como dice al colega que viene al Congreso ahora, acá de Bahía, Estela Solano, né? de la Solano. En la entrevista ella dice que iba 6 veces por día, por semana, y que algunas veces iba, otras cesaba a la tarde más. ¿Eh? Venga hoy a la tarde. No tenemos más eso. No hay quien tenga dinero para hacer 6 sesiones, 5, 4, y que el analista no se muera de hambre, de fome. Yo faço arreglos con mis pacientes analíticos, que son analistas, de hacer, para hacer 3 sesiones, 4 sesiones. Yo pago la mitad de 2 sesiones, es decir, pongo una parte para que eso sea posible. Yo puedo, pero no todos pueden, porque tenemos que vivir también, tenemos que hum. comer, tenemos que hacer nuestra vida. Y entonces, para hacer 4 sesiones, teníamos que cobrar R$ 100 cada sesión, trabajar 2.000 horas por semana para poder vivir, imposible. Entonces, ese me parece que es un problema grave que estamos atravesando en este momento. ¿Eh? Este, que no sé cómo se va a resolver. Y Verdade. posiblemente sea por ir más por el análisis del instante de ver. Hum. Es decir, tomar puntos de la sesión como instantes de ver y colocarlos como interpretación, ¿no es cierto? Deixa eu aproveitar e tentar te fazer uma outra pergunta, Bernardinho. Se você acha que é um problema que enfrentamos agora, né? Fazermos uma sessão por semana, me ocorreu um problema também nessas sessões muito curtas, porque muitas vezes a pessoa faz uma sessão por semana e ela é extremamente curta, Sí, sí. Sí, né? puede ser. Inclusive, vos se puede pegar un instante de ver y puede ser modificadora y puede ser revolucionaria, digamos, una sesión. Uhum. Yo no digo que no, pero no es el análisis que Freud propone. No tenemos que saber eso. Y tenemos que saber que tenemos encontrado alguna forma o encontrarlas y teorizar sobre eso, Uhum. Uhum. empezar a teorizar sobre eso, cómo analizamos hoy Ah, sim. con Uhum. este problema. ¿Qué soluciones en que estamos encontrando a este problema? No lo podemos dejar pasar sin tomarlo y teóricamente darlo vuelta y, en fin, eh,
yo me refiero un poco que lo que no es bon es hacer cosas sin saber qué se está haciendo. Hum, Nos cabe a nós saber lo que estamos haciendo, uhum. por lo menos ter una idea, ¿no? Sim. Isso, eu vou emendar mais uma questão, tá? Porque faz horas que o Bernardino está falando e eu não gostaria que passasse essa questão que nós pensamos sobre a tua formação. Eu vou mudar um pouquinho, mas acho que está nesse contexto. Porque assim, ó, você está dizendo que é bom que saibamos, aliás, precisamos saber o que nós estamos fazendo, né? Mas não me parece que isso seja possível, ou não nos parece, pelo que nós pensamos para conversar com você, que isso seja possível só pela via da psicanálise, ou seja, que nós leiamos só psicanálise. E você parece muito interessado nos mais diversos campos de saber. Qual que é o papel desse interesse na sua formação? Desse interesse nos mais diversos campos? Porque aí nós pensamos assim, se você puder também, nos diga o que você está lendo ultimamente. Cierto. Oye, yo estoy leyendo ¿O por qué la guerra? La carta de Freud y de Einstein. Y estoy Uhum. pensando hacer un pequeño texto sobre la, eh, el movimiento hacia el universo, porque Freud trae ahí que el mecanismo es que la pulsión expulse para afuera la pulsión de muerte. Hum. Entonces, expulsando para afuera pulsión de muerte es la guerra, ¿no? O la Uhum, briga con uno o la guerra. Entonces, yo digo, tal vez la solución sea cuando un mundo unido entre en guerra con Marte. Hum. Entonces, porque pareciera que la pulsión de muerte tiene que ser expulsada. Y Freud dice, hay un mecanismo especial para eso, que es el mecanismo muscular. Es a través del mecanismo muscular que expulsamos la pulsión de muerte de dentro, donde nuestro cuerpo es el objeto, para un objeto exterior. En este caso sería un peito. Y después de terminar de mamar, una crianza está como si hubiera dado, yo pongo por ahí el Tour de France, digamos, un ejercicio inmenso. No sé si ustedes, sí, la mayoría tiene hijos, los sobrinos, han visto lo que es una crianza después de mamar, suada, es decir, un ejercicio brutal muscular. Al que ah, les- Es esa actividad muscular que manda para afuera lo que lo salva de la pulsión de muerte a él. uhum. Por eso estoy leyendo El porqué de la guerra Ah, sim. Uhum, relacionado con eso, donde Freud le explica a Einstein esta teoría de la expulsión a través del músculo. uhum, Interesante cómo lo explica ahí. Lo explica también en El problema económico del masoquismo, que es un texto sumamente interesante que hay que leer Bernardino, para quien quería le interesa esto. aprovechar para hacer este enlace sobre la lectura em, y traerte una pregunta que nos habíamos cuestionado sobre la escrita de estos libros, ¿no? Dijiste algo al respecto de cómo el libro sobre el envejecer parece que se escribió solo, te diste cuenta después que era un libro, ¿no? Que el libro sobre adolescencia te divertiste mucho escribiéndolo, ¿no? ¿Y cómo encontrás esta diferencia con el libro de Campuniano, que también, imagino, tiene otro tipo de escrita? Y una pregunta que surgió también y que me toca bastante es ¿en qué lengua escribís? Si es en español o en portugués, si querías contar algo sobre eso. Esto lo estoy escribiendo en castellano, algo que es algo nuevo, porque yo escribo en portugués. En general, todos los textos que he escrito para congresos, todo en portugués lo he escrito. Pero esto lo estoy escribiendo en castellano.
y estoy disfrutando mucho de la escritura en castellano. Eh, lo lamento, por otro lado, porque la editorial iban a salir juntos en portugués y la editorial brasilera tuvo un problema por lo cual vas a ir tarde. Vas a ir, pero vas a ir tarde. Eh, yo quería que salga junto. Uhum, Pero fue placentero escribir en castellano en esta oportunidad. No sé bien por qué, pero fue. Y estaba pensando antes, este último tiempo, escribiendo en castellano, leyendo mucho en castellano, y en mi casa mi esposa vino conmigo, es decir, se fala castellano, es decir, esta entrevista va a estar difícil para mí falar, pensé, porque hace un tiempo que vengo só falando castellano. ¿Mm? En análisis estoy en silencio. Ajá, es castellano, portugués. eh, y eh, más me gusta escribir en portugués también. En general, los textos eh, de psicoanálisis que he escrito los he escrito directamente en portugués. Y o Camponiano lo escribí en portugués uhum. y fue traducido al castellano. Mm, uhum. Eh, Eu queria Porque colocar cada, aqui. Vocês me eh, ouvem? diga, Eu Ah, sim. queria colocar duas questões, Bernardino. sí, Bom dia. Primeiro, anterior ao que você estava colocando a respeito da psicanálise e do modo como você percebe que a regra fundamental da psicanálise parece modificada aí pelo mundo, né? Uma certa modificação impõe ao analista um outro modo de operar. A minha questão é como você vê, é uma questão um pouco de futurologia, mas como é que você vê o futuro da psicanálise, né? Se ainda há espaço, para o analista e o que se pode ser feito a respeito disso, né? A outra questão, ela tem a ver com uma escritora francesa chamada Annie Ernaux, que escreveu sobre a vida dela, mas quando ela chegou na velhice, ela disse que não ia escrever, porque a velhice era uma experiência e ela não ia conseguir fazer uma elaboração disso. Minha pergunta tem a ver com o seguinte: no seu livro parece que você, de certa forma, responde a ela colocando algo ali dessa experiência. E a elaboração, ela foi feita na escrita ou você já tinha algo elaborado previamente? no, no tenía nada elaborado previamente, fue efecto no escrita. Ahora, que uno no pueda escribir porque es una experiencia, adolescencia es una experiencia, Uhum, a edad madura es una experiencia, ser pai es una experiencia, ser filho es una experiencia. Entonces, no podríamos escribir nada si no pudiéramos escribir lo que es una experiencia. uhum. A velhice es una experiencia no más interesante que la adolescencia. Sim. Y yo digo ahí, no llevemos toda la culpa a la velhice, que lembremos que nuestra adolescencia no fue fácil. No sea a mía no fue fácil. Eh, digamos, dentro de que fue fácil, porque tuve la fortuna, digamos así, de caer en una familia bien, que tenía una vida económica mm, media para arriba, que me pudo pagar un psicoanálisis con el mejor analista de la IPA que había en aquel momento, que era caro, 5 sesiones por semana, etcétera, etcétera. Es decir, tuve una experiencia más bien buena, pero tuve experiencias terribles, también horribles, como todo el mundo. Entonces me parece que uno puede escribir de una experiencia que te ve o puede escribir la experiencia que está sucediendo. Yo estoy escribiendo de alguna forma lo que me está aconteciendo. Yo me estoy Uhum. muriendo. Yo tengo una facilidad de caerme.
incluso porque por haber corrido tengo una pierna problema, etcétera. Entonces, yo puedo caerme, y me he caído a veces y he tenido problemas por queda. Yo puedo caerme y matarme esta noche. Yo no puedo parar toda mi vida porque puedo caerme esta noche. Yo sigo bailando como pozo. Pero mientras haya música hay que seguir danzando, ¿no es cierto? Entonces, danzo como posso danzar ahora. Bernardino, hasta levantando ese punto, vos comenzaste diciendo que habías pensado en escribir sobre el pase y terminaste escribiendo este libro para todos. ¿No te parece que esto es un pase para todos? Puede ser. Pero no, no es un pase para todos. El pase es el pase. Es una Hay algo experiencia. que decanta de tu experiencia del análisis que me da la impresión que pudiste llegar a un lenguaje en donde transmitís ese producto de, ¿no? de todo este percurso tuyo y que todo el mundo, y que digamos, mucha gente puede ser tocado por eso, ¿no? Más allá del círculo de la escuela. Eso me impresiona. Eso me impresiona profundamente. Ujú, La cantidad de gente que es tocada eh, por ese libro, que no tiene nada que ver una con la otra, que no son analistas. Y no en asuntos, por ejemplo, la conversación con ese médico que tiene esclerosis múltiple y que se va a morir y que está ya en este momento prácticamente Uhum, al borde de la muerte y que él sabía y que es terrible, ningún comentario. Los comentarios son sobre las otras cosas. uhum, Y no es que les impresionó eso, les impresionó lo que es de ellos que puede estar ahí, lo mío cotidiano que está, mi uhum, cotidiano que está ahí y que es el cotidiano de todos. Creo que eso es lo que tocó más a la gente que las grandes cuestiones que se levantan teóricas. Mm. Que sea autoerótico o no, nos interesa a nosotros, pero a la gente le interesa un corno que sea autoerótico o no sea autoerótico. Sí que se masturban, que ese es el camino que tienen que seguir y que les da vergüenza, ¿eh? Y que no hay por qué tener vergüenza, cada época tiene su forma, ¿eh? Y, en fin, me impresionó eso, que no eran con las grandes cosas que se tocaban, sino precisamente con las pequeñas. De todas formas, la idea que queda en el fondo último, ayuda a la lectura de ese libro, es que tenemos que darnos cuenta que se puede vivir y se puede vivir bien con el juicio de realidades de lo que es este momento en el que estamos. Sí sabemos que corresponde a esta edad determinadas cosas. Y si ustedes no me piden a mí que haga cosas de un menino de 20 años, no puedo. uhum. Uhum. Pero él tampoco puede hacer lo que yo puedo. Bernardino, esse livro, como você mesmo já percebeu, ele criou um grande impacto entre vários de nós que lemos, né? E invariavelmente a gente acaba conversando com ele, com outras pessoas, outros pares, com quem a gente pensa algumas coisas juntos, né? E uma questão assim que ficou para mim, para algumas pessoas com quem conversei também, o próprio título, O Luto por Si Mesmo, tem essa vertente do luto por algo que você já não é mais, né? Mas tem essa vertente que toca a todos nós, seja em qualquer fase da vida, que é a necessidade de um luto. Um luto por si mesmo já é uma tarefa que a gente
precisa fazer o tempo inteiro, assim. Você traz isso em evidência para gente, mas o que nos toca, assim, eu vi há vários, né, assim, é como que você traz essa dimensão de que há um luto a ser feito e que a gente precisa saber que, né, que dá para jogar tênis ou que não dá para Exacto. determinadas coisas, e isso é em qualquer momento da vida, assim, né? Quando a gente não faz o luto, a libido fica colada naquilo ali que não deixa a Ahí, gente ir adiante. ahí entra el tema de las religiones, Hum? porque no es lo mismo para mí morirme que para una persona que acredita fuertemente en Dios. Ah, Para él y a muerte no existe de alguna forma, É. y para mí sí. Uhum. sim. Y yo seré sodio o potasio de una folia, de un árbol, vaya a saber qué, pero será eso. Mientras que la Uhum. persona que cree en Dios estará sentada al lado de Dios Padre disfrutando del paraíso. Son situaciones Ah, muy diferentes las de sim. la religión. Y precisamente el fenómeno de la muerte es tan complicado, es tan difícil pensar que yo, dentro de 10 años, no solo voy a estar muerto, sino esquecido, Hum. y que dentro de 50 años ninguém se va a lembrar de mí, como yo no me lembro bien de mi bisavó. Hum. ¿Quién de vosotros sabe el nombre del bisavó de vosotros? Muchos ni sabe. Entonces, si esa persona no es Hum. religiosa y consigue una sobrevida a través de Dios, es tan nada lo que somos Hum. que pesa también eso. Yo pienso, Sim. dentro de 3 años, o 10 años, cuando yo esté muerto. Ah, sí, lo veo a un neto hoy, veía que está en Buenos Aires, estaba jugando fútbol ahí con unos meninos en una plaza, purra, y yo lo veía, ¿no? Qué lindo verlo. Y, y él y me manda una foto y el gol que hizo, etcétera. Y fantástico. Más dentro de 20 años, no, sí, el abuelo, sí, el abuelo. Hum. Es duro por eso eh, llegar a esa conclusión, ¿eh? Que la vida eso Uhum. es, realmente uno empieza a entrar en el área del misterio. Bernardino, ¿te parece que por poder llegar a este punto de eso, de nada, te permite esa transitoriedad y ese enlace con el presente? No sé, puede ser que, como en todo, cada persona sea diferente, ¿no es cierto? Tal vez a mí me gusta hacer algo y entonces pensar que soy nada no es lo que más me gusta, Uhum. ¿no? Siempre, de alguna forma, podríamos decir, luché para hacer algo también. Y fui Uhum. presidente es porque quería ser presidente Uhum. también. Este, Miller leyó en mí que iba a ser un buen presidente porque estaba motivado para eso. Entonces, es evidente que yo siempre quise ser algo. Entonces, ser nada no es algo que me encanta, pero yo sé que voy a hacer nada. Me encante o no me encante. Uhum. El peligro es que esto puede llevar a un nihilismo, entonces, ¿para qué vamos a falar si total va a ser nada? Hum. ¿Para qué hablan Uhum. esto? Bueno, porque lo que da para hacer no es lo que pasó, sino lo que está sucediendo ahora. Sim. A mí lo que me da placer es estar hablando con vos. Sim.
pero no me da placer después cuando dentro de un rato que voy a estar, dentro de un tiempo que voy a estar en un trámite que tengo que hacer, diciendo, ay, qué lindo que era cuando estaba hablando. Sí. Pasó, ahora estoy ahí. Uhum, Entonces digo, un sujeto, cuando es sujeto y está viviendo en el presente, en ese momento ni es velho ni es nada, es presente, es sujeto del presente. ¿Es igual? No, no es igual. Un menino de 15 años no tiene la misma respuesta uhum. ante un trámite como el que voy a hacer que el que puedo tener yo con mis 93 años. Hasta mi palabra puede ser más tomada en consideración por la persona que si viene de un menino de 20 años. Puede ser. Mas no es esa de la que estamos, ¿no es cierto? Es que eso ya pasó. Lo bueno es lo que está aconteciendo en este momento. Ujú, Es lo que hay que tender un poco a vivir el presente, la cosa zen de cuando uno mira una flor es eu y la flor, punto, ¿no? Entonces, en el momento en que uno está metido en una entrevista, está dentro de la entrevista, no hay otra cosa. Y cuando sale es una remembranza, linda, problemática, lo que fue, pero ya no está más en el presente. ujú. Bueno, hace una hora que estamos conversando, creo que estamos en un buen momento de pararnos. Sí. E sim, Uhum, Bernardino, eu só posso agradecer muito pelo que você falou, porque você deixa o livro ainda mais vivo uhum, com isso que você trouxe hoje, inclusive, por esse esforço de presente. Isso é uma beleza, um dom de vida maravilhoso. Eu agradeço muito. eu Bueno, yo também quiero Nós todos agradecer obrigada a mesmo. ustedes agradecemos. que me dieron la oportunidad de estar vivo un tiempo. Deixa eu falar também, eu que também queria agradecer, Bernardino, porque eu sempre admirei muito você, mas não tinha tido essa oportunidade de poder estar assim perto de você. Cierto, Então, foi mais do que falar do livro, mais do que falar da psicanálise. Foi cierto. isso que você falou de estar no presente. Muito lindo. Uhum. Essa experiência foi Obrigada. Entonces, un muito abrazo a Obrigada, todos. Bernardino. ¿Eh? Abraço. Um Um abraço, abraço. Bernardino. Muito Tchau. obrigado. Chao. Obrigada.